Bienvenidos chicos a este video de retroalimentación para el primer parcial de la Cátedra de Radiología 1. Recordarles que este video, más que ser una copia exacta de todo el temario que van a llevar para el primer parcial, es más un resumen que les va a ayudar a manera de banco de preguntas, ya que aquí se encuentran detallados los temas o subtítulos más importantes o que son más repetidos en la mayoría de los exámenes parciales, en el examen final y también en sus exámenes de prácticas, lo que les dan los doctores cuando pasan el rote de radiología. Entonces estoy segura de que les va a ser de mucha utilidad. Cuando a manera de que vaya pasando el video van a ver que son subtítulos quizá un poco eh, cortados, pero es porque estoy tratando de sintetizar la información. Entonces, vamos a dar inicio con esta retroalimentación. Entonces, hablemos un poco de historia y hay que recordar que en 1895 el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X. Este fue uno de los descubrimientos más importantes en el área de salud, ya que no solamente nos ayuda a diagnosticar diferentes enfermedades, tanto en el área médica como en el área odontológica, sino también nos ayuda a tratar enfermedades, como ser la aplicación de la radioterapia en distintos tipos de cánceres. En el mismo año, el odontólogo Otto Walküre realiza la primera radiografía dental en sí mismo. Vemos acá, esta fue la primera radiografía dental a nivel de los molares. Tuvo un tiempo de exposición de 25 minutos. El doctor Otto Walküre también es el autor del primer libro de radiología. Es importante ya que es pregunta de examen. Nos pasamos a generalidades de los rayos X y hablamos de radiación. Definimos radiación como la propagación de energía a través del espacio de dos formas, en forma de onda electromagnética y en forma de partículas, como vemos. Tenemos la radiología que estudia la aplicación de los rayos X en distintas áreas médicas. Como había mencionado antes, tenemos el área de diagnóstico y el área de tratamiento. En el área de diagnóstico tenemos las tomografías, las con BIM para realizar algún tratamiento de implantología, realizar extracciones, quizá evaluar dientes retenidos, etcétera. Tenemos para el diagnóstico médico y el tratamiento de diferentes patologías. Rayos X. Es un tipo de radiación de energía ionizante, invisible, que se transporta en el espacio en forma de ondas o partículas. Los rayos X vienen en forma divergente y tienen una capacidad alta de alterar tejidos. Esta definición es importante que la conozcan, principalmente memorícense que los rayos X tienen o son ionizantes, invisibles, divergentes y con capacidad de alterar tejidos, porque es pregunta de examen. La naturaleza de la radiación es la forma en la que la radiación se transporta por medio del espacio. Y esta se clasifica en dos grupos. Tenemos la radiación corpuscular o por partículas y la radiación electromagnética, que es por medio de ondas. ¿Ya? La radiación corpuscular nos presentará tres tipos de rayos: los rayos alfa, los rayos beta y los rayos corpusculares, los cuales no se encuentran en esta imagen, pero los menciona el libro. Los rayos alfa son aquellos rayos con gran capacidad de ionización y con una velocidad bastante alta, pero que no logran atravesar, ni siquiera apenas atraviesan unas micras del tejido corporal y son absorbidos por la piel y también por papel, hojas de papel. Así que estos no son penetrantes, no, y generalmente se disipan. Los rayos beta, que tienen la velocidad similar a la velocidad de la luz, se utilizan para tratamientos radioterápicos. Si logran atraviesan aproximadamente 1,5 centímetros el tejido corporal, pero también pueden ser detenidos por una hoja delgada de metal. Y finalmente tenemos los rayos gamma, que entran dentro de la radiación electromagnética. Como vemos acá, estos se dispersan por medio de ondas y son capaces de recorrer cientos de centímetros y solo pueden ser absorbidos por paredes de hormigón o de plomo. Radiación electromagnética, como habíamos visto antes, es aquella radiación que viaja por el espacio en forma de ondas. Y es importante definir estas ondas. Este es el espectro de radiación electromagnética que va desde la radio, microondas, los infrarrojos, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Vemos acá que la longitud de onda va desde muy amplia hasta longitudes de onda mucho más cortas. Cuanto mayor sea la longitud de onda, menor va a ser su capacidad de penetración. Y cuanto menor sea la longitud de onda, mayor va a ser la capacidad de penetración que tengan estos rayos. Entonces una onda tendrá características, las cuales son la longitud de onda, que es la longitud entre onda y onda. Tenemos la frecuencia, que es el número de longitudes de onda que pasan por milímetro de tiempo. Es decir, cuanto mayor sea la longitud de onda, menor va a ser la frecuencia. Y cuanto menor sea la longitud de onda, la frecuencia será mayor. Y también el poder de penetración.
Tenemos otro concepto que es el fotón, que se define como la partícula elemental portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Este fotón tendrá una naturaleza dual, ya que se comporta en forma de onda o en forma de partícula si es que interactúa con la materia. Los fotones se dividen de acuerdo a su efecto biológico. Se dividen en fotones ionizantes y los fotones no ionizantes. Dentro de los fotones ionizantes vemos los rayos gamma, los rayos X, y dentro de los no ionizantes tenemos la luz visible, los rayos ultravioleta, etc. El efecto biológico que producen los rayos ionizantes, al ser fotones que viajan a alta velocidad, tienen la capacidad de interactuar con la materia y en el efecto biológico que causa nuestro cuerpo será mucho mayor. Como vemos acá, vemos quemaduras por radiación que son producidas cuando el sujeto se expone por un tiempo prolongado a radiación. Esto se produce tanto en el uso de equipos de rayos X sin protección como en las plantas nucleares, como han debido ver Chernobyl, quizá. Ese tipo de quemaduras produce estos fotones ionizantes. Y no solamente quemaduras, tiene otro tipo de efectos biológicos, como ser el desarrollo de tumores, tanto benignos como malignos, en mujeres embarazadas. Puede alterar su embarazo, así produciendo abortos o también malformaciones en el feto. Entonces, sí, estos fotones ionizantes tienen ese efecto biológico. Y los no ionizantes, pues bueno, no tienen ningún tipo de efecto. Entonces nos vamos al tema de electricidad. Ustedes debieron ver al momento de repasar este tema que es bastante amplio y tiene bastantes autores, muchos subtítulos, temas que van de aquí para allá. Pero aquí les traté de reunir cuatro subtítulos que para mí son los más importantes y los más frecuentes que pregunten. Y ahí dentro de ellos ingresa el experimento de la gota de aceite desarrollado por Millikan, el cual le dio como resultado la carga eléctrica del electrón. Entonces, en el examen les preguntan qué experimento desarrolló Millikan que le dio la carga eléctrica del electrón, pues era el experimento de la gota de aceite. También nos habla dentro de este tema de tensión o potencial. El año pasado pusieron este recuadro refiriendo cuanto mayor sea la cantidad de electrones que tenga un conductor, mayor será la fuerza que trate de separarlos. Nos referimos a, y ustedes pues pondrán tensión o potencial. También nos habla del campo eléctrico estudiado por Michael Faraday, que nos define este campo eléctrico como un espacio donde pueden interactuar tanto polos negativos como con polos positivos. Nos habla del efecto Joule, que nos dice que al pasar la corriente eléctrica por un conductor, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Según el libro, este principio o este efecto es el principio de las estufas o de las planchas que nosotros utilizamos, ya que el principio es el calor. Toda esta energía transformada en calor. Cuando ustedes vean en el examen la palabra calor, automáticamente relacionenla con el efecto Joule. El efecto Edison-Richardson, que nos habla acerca de la nube de electrones. Menciona que al pasar la corriente eléctrica a través de un conductor, alrededor del filamento se forman electrones a modo de nubes, y esto es la nube de electrones. Entonces, si hablamos de nube de electrones, hablamos del efecto Edison-Richardson. Característica de los rayos X. Son tres, que son calidad, cantidad e intensidad. La calidad es la capacidad de penetración que tienen los rayos X dentro de cualquier estructura. Esta capacidad va a depender de la longitud de onda. Como antes les mencionaba, cuanto mayor sea la longitud de onda, menor será la capacidad de penetración que tengan estos rayos. Y cuanto menor sea la longitud de onda, mayor capacidad de penetración tendrán. Nos habla del voltaje, que es el que determina la velocidad de desplazamiento de los electrones. Esta fue la pregunta del año pasado. ¿Qué características o qué característica es responsable de aumentar la velocidad de los electrones? La respuesta es voltaje. Este voltaje nosotros podemos manipularlo en el sector del panel de control. Vemos acá que nosotros podemos manipular el kilovoltaje máximo permisible. Podemos aumentarlo, podemos reducirlo. Y este kilovoltaje cambiará la velocidad, cambiará la energía de los electrones y también nos cambia la densidad de nuestra imagen radiográfica. Esta la densidad nos da los distintos tonos de grises dentro de la radiografía. Si nosotros programamos nuestro equipo de rayos X en 60 kilovoltios, vamos a ver una imagen con una densidad menor, una imagen mucho más clara, ¿no? Donde nosotros no diferenciamos bien las estructuras y no hay esa escala de grises necesaria. A los 65 kilovoltios tenemos buenos tonos grises, que nos permite diferenciar las estructuras. Vean acá. Tenemos blancos, grises, distintos tonos de grises que nos diferencian. E incluso aquí podemos ver un gris quizá más opaco que nos presenta una lesión a nivel periapical. Cuando nosotros configuramos el equipo en 90 kilovoltios, vamos a ver una imagen más densa, más oscura, como vemos acá, con tonos grises más cercanos al negro. Al hablar nosotros de tonos grises, y es una pregunta de examen,
nos dice que el ojo humano puede ver de 24 a 64 tonos grises. Vamos a hablar de contraste. Nos permite diferenciar las áreas oscuras y claras en una radiografía. Tenemos el contraste alto, donde nosotros vemos muchas manchas blancas, oscuras y pocas sombras grises. Generalmente el contraste alto lo utilizamos para para las hialografías, que son estudios que nosotros realizamos a nivel del conducto de las glándulas salivales. Y tenemos también contraste bajo, donde vemos más sombras grises, pocos tonos blancos y negros. Entonces la pregunta de examen podría ser, ¿nos permite diferenciar las áreas oscuras y claras de una radiografía? Nos referimos a contraste. Así fue la pregunta del año pasado. Cantidad. La cantidad está directamente relacionado al miliamperiaje. Como vemos aquí también podemos manipularlo en el panel de control. El miliamperiaje controla la cantidad de rayos X producidos y también lo relaciona mucho con la densidad. Y por último, intensidad, la cual relaciona calidad y cantidad. Nos dice el libro que la intensidad que sale por el tubo del aparato será mayor a que cuando llega a la película. Y finalmente tenemos el tema de equipos de rayos X, que se dividen en dos tipos de equipos. Los equipos murales o fijos, que están fijos a la pared, y los móviles, los cuales tienen ruedas en la base y permiten el transporte de este equipo a lo largo de nuestro consultorio dental. El equipo de rayos X tendrá diferentes partes y una de ellas es el módulo o panel de control, donde nosotros encontramos el botón de encendido, la regularización del tiempo de exposición, como habíamos visto antes, también podemos variar el kilovoltaje, el miliamperiaje. También tiene ya con predefinidas distintas configuraciones para los dientes, como ser incisivos superiores, inferiores, caninos y molares. Recordemos que la cantidad de exposición, el tiempo de exposición será mayor en molares, ya que debe atravesar más estructuras que cuando nosotros impresionamos incisivos. También podemos controlar o manipular la edad de nuestro paciente y el tiempo de exposición. Otra parte de nuestro equipo radiográfico es el cronorruptor, que se ubica entre el autotransformador y el transformador de alta tensión. Eso menciona el libro. Para fines académicos, para que ustedes entiendan mejor lo que quiero decir, es ese control que nosotros agarramos y presionamos para cuando nosotros queremos disparar el haz de rayos X. Esto generalmente se encuentra al lado del panel de control y nosotros lo sacamos y lo jalamos hasta donde tengamos que tomar la radiografía. Tenemos el brazo de extensión, el cual sostiene la cabeza radiógena, y dentro de este brazo vamos a tener los cables que van desde el panel de control hasta la cabeza radiógena. También nos ayuda a posicionar el equipo, ya que se puede mover, ¿no? Podemos mover hacia arriba, hacia un lado, hacia abajo y al otro lado. La cabeza radiógena, que contiene en su interior el tubo de productor de rayos X. Y en esta imagen podemos ver todas las partes que les había mencionado. Tenemos el cronorruptor, que es aquel que presionamos en el momento de querer disparar las de rayos X. Tenemos el panel de control. Acá tenemos el brazo de extensión, que está conectado a la cabeza radiógena y al panel de control, y la cabeza radiógena, que en su interior tendrá varias partes, que a continuación vamos a ver. Dentro de la cabeza radiógena encontramos el aceite aislante, el sello del cabezal, los discos de aluminio, el colimador de plomo, el DIP, el tubo de rayos X, transformadores y el goniómetro que se encuentra a este lado. El aceite aislante absorbe el calor generado durante la exposición de los rayos X. Vamos a decir que este aceite sirve a manera de refrigerante, ya que se encarga de reducir el calor que se produce. El aceite aislante es el encargado de absorber el calor generado durante la producción de los rayos X. Es decir, definimos este aceite como un aceite refrigerante. El sello del cabezal es una cubierta de aluminio que permite la salida de los rayos X, pero de una forma filtrada. Los discos de aluminio filtran los rayos no penetrantes. Filtran aquellos rayos que al salir de la cabeza radiógena no van a llegar a la película. Simplemente son rayos muy suaves que van a desaparecer. Entonces estos se encargan de filtrarlos. Esto es importante, es pregunta de examen. Nos dice que la filtración total a lo largo del trayecto del haz de rayos X, es decir, desde que se produce hasta que sale, tiene que ser un equivalente de 1,5 milímetros en tensiones menores o hasta 70 kilovoltios y de 2,5 milímetros en tensiones mayores a 70 kilovoltios. El colimador de plomo es una de las partes más importantes y también muy frecuente de pregunta de examen, ya que es el componente de radioprotección más importante para nuestro paciente. ¿Por qué? Esta disminuye el área irradiada y a la vez disminuye la dosis de radiación en el paciente. Esto absorbe la mayor cantidad de radiación que va a salir de las de rayos X en aproximadamente un 80%. El DIP, que es el dispositivo indicador de posición, que como su nombre lo dice, nos indica por dónde o qué dirección va a tener el láser de rayos X.
El tubo de rayos X genera los rayos X y está constituido por la ampolla radiógena. Vemos, esta es la ampolla que está sellada al vacío, que es un cristal de plomo formado por el ánodo y el cátodo. El cátodo es la parte negativa y el ánodo será la parte positiva. Acá está, esta es la ampolla radiógena, es la parte más importante de nuestro equipo de rayos X, ya que en esta se van a producir los rayos X. Aquí tenemos el cátodo y el ánodo. El cátodo es la parte que tiene más partes. Este está formado por molibdeno y un filamento de tungsteno enrollado. El tungsteno es llamado también wolframio, es el único elemento químico que tiene dos nombres y tiene un número atómico de 74. Este tungsteno cumple la función de calentarse a temperaturas extremas y liberar una nube de electrones, por lo que tiene que tener un punto de fusión altamente elevado. El punto de fusión de este material va- es de 3410 grados Celsius. Dentro del cátodo también encontramos la cazoleta enfocadora, que es un receptor cóncavo de molibdeno, va a ser el encargado de enfocar los electrones en un haz estrecho que va a ir hacia el anticátodo. Tenemos también los transformadores, que son los encargados de aumentar o disminuir el voltaje o amperaje. Tenemos tres tipos de transformadores: los transformadores reductores o de bajo voltaje, los transformadores amplificadores o de alto voltaje y el autotransformador. Los transformadores reductores disminuyen el voltaje de entrada, es decir, cuando nosotros enchufamos el equipo de rayos X, ingresan de 110 a 120 voltios. Y estos transformadores los reducen hasta 3 a 5 voltios, que es la cantidad de energía suficiente y necesaria para calentar el filamento de tungsteno del que les había hablado antes. El transformador amplificador es lo contrario. Agarra toda la energía que entra, que es de 110 a 220, y la eleva o aumenta hasta los 65.000 a 100.000 voltios, es decir, de 65 a 100 kilovoltios. Y tenemos el autotransformador, que es el encargado de estabilizar el voltaje. El goniómetro es otra de las partes importantes y generalmente lo preguntan. Está ubicado en la parte lateral del cabezal del equipo, como ven acá. Puede ir desde los 180 hasta los 300 grados y es utilizado para medir o constituir ángulos verticales y horizontales necesarios para nuestras radiografías. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta aquí es la presentación. Espero que este video les haya servido mucho y a su vez les deseo muchos éxitos en el examen parcial. Gracias.